Bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy con un prop, ¿no? Un elemento nuevo para los videos, que en este caso es una pizarra, ¿no? La verdad que me siento mucho más cómodo trabajando con una pizarra porque es lo que hago todos los días. Entonces, vamos a ver si con una salen un poco mejor los videos, sobre todo en la parte de las explicaciones, porque estoy seguro que escribiendo de este estilo me puedo explayar un poco más y quizás que lleguen a ustedes los contenidos de una manera un poco mejor, ¿sí? No voy a estar yo tan de frente ahora, voy a estar a un costado, por lo menos hasta que solucione el problema del trípode, ¿sí? El trípode me parece que me lo enviaron sin algunas partes, estoy viendo cómo lo puedo armar. Así que bueno, pero para ya volver al ruedo con los videos, tenemos este setup provisional, por así decirlo. Igual la idea, como les digo, es que a partir de ahora el centro de los videos sea la pizarra y no tanto yo, que igual voy a estar acá en el costado. Bien, a ver. La idea para volver a los videos es retomar un tema que para mí es de los más importantes de todos porque van across, ¿sí? Van por sobre todos los otros temas que vemos, que son las preguntas. Ahora, la verdad que hice un video y me quedó bastante largo, así que considero que separarlo en dos videos ahora con esta manera de explicar puede quedar mucho mejor, ¿sí? Bien, lo que vamos a estar viendo son en dos videos distintos las Interrogative WH Questions, sigo las preguntas interrogativas, que son estas que vamos a ver hoy, y las Yes No Questions. Vamos a verlas cada una en un video y a diferenciarlas y por qué cada una son tan importantes. Bien, a ver, WH Interrogative Questions o preguntas interrogativas de tipo WH. Vamos a decir que tienen tres características principales, ¿no? La primera de todas es que este tipo de preguntas son uno de los dos tipos principales de preguntas que tenemos en inglés. Hay más, obvio, ¿sí? Les podría nombrar más, pero son temas un poco más avanzados y como les dije, este curso empieza por las bases. Después nos vamos a ir, ¿no?, a lo que es más complicado. Pero por ahora es importante que sepan eso, que en primera instancia todas las preguntas que quieran armar o responder van a ser o WH o Yes No, ¿sí? Bien. Lo segundo que tienen que entender es el tema este de la información. En el primer video que hice les dije que el tema de la información era vital o no para responder una pregunta. ¿Por qué? Porque la base fundamental de este tipo de preguntas, ¿sí?, es que yo responda con información. Entonces la información es obligatoria. ¿Por qué? Miren, yo les voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Una pregunta de primer grado. Si yo les pregunto, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Imagínense que yo estoy en un aula con, ponele, 20, 30 personas. Y yo pregunto, what is your name? La respuesta que hagamos, ¿sí?, va a ser basada en información, es requerida la información. Entonces yo les puedo decir a ciencia cierta que a menos de que haya dos personas que se llamen igual, todos vamos a tener una respuesta distinta porque todos tenemos un nombre, una pieza de información distinta. Vamos a ver 7 question words, ¿sí? Podemos agregar dos más, que son how much y how many, que ahora en un cachito los explicamos. Pero los básicos son estos. Es más, hay uno acá que hasta sobraría, pero bueno, vamos a ver. El primero que tenemos es what, ¿sí? What se usa para preguntar por una cosa, quiere decir qué o cuál, básicamente. La pregunta no sería what is your name, ¿no? La que vimos. ¿Cuál es tu nombre? Esto se responde, por ejemplo, my name is Guillermo, ¿sí? Ahí la pieza de información sería mi nombre. Traten de ir como ejercicio y respondiendo a estas preguntas a la par mía, ¿sí? Para hacerlo necesitan saber cómo se usa el verbo to be. De última, vuelven unos videitos atrás a los primeros que hice, que está la explicación del verbo to be. Perfecta, hermosa, ¿sí? Bien. Después seguimos con when. When quiere decir cuándo, gente. La pregunta testigo que podemos hacer es when is your birthday. Cuidado con esa palabra, Z del zorro en el medio, ¿sí? Birthday. Birthday. Bien.
¿Cuándo es tu cumpleaños? When quiere decir cuándo. Puede preguntar por un tiempo o por una fecha, por ejemplo. En mi caso sería My birthday is on October the 29th. ¿Sí? Estamos ahí nomás, el 29 de octubre. La que sigue es where, ¿sí? Where. Where quiere decir dónde, ¿sí? Es principalmente para preguntar por un lugar. La pregunta clásica es where are you from? Y acá podemos ser específicos o no. Yo no tengo problema, yo les puedo decir I am from Lanús, ¿sí? Esto quiere decir de dónde es usted, de dónde sos. O si queremos reservar un poco la información, no podemos decir I am from Argentina, ¿no? Más abierto. Abierto o específico, en el caso es lo mismo porque las dos formas responden la pregunta ¿dónde es usted? Where are you from? How. Después tenemos how. Esta quiere decir cómo. ¿Sí? ¿Cómo? Y por lo tanto está relacionada a how are you. ¿Cómo estás tú? ¿Sí? Yo esto lo puedo responder con un sentimiento, ¿no? I am fine, I am sad, I am tired, I am hungry, dependiendo, ¿no? Se puede usar en el caso de persona, ¿no? Obvio, con un sentimiento, o si quiero darle más significado puede ser también por un estado, ¿sí? Esto. How broken is it? Yo veo algo que está roto, suponete se cae un celular al piso, y bueno, yo le miro la pantalla, ¿no? Y le aviso a alguien y esa persona me dice, how broken is it? ¿Qué tan roto está? ¿Sí? Me está preguntando ahí por el estado. ¿Sí? Bien. En ese caso, esto no significaría cómo, pero bueno, también recuerden que en inglés las palabras tienen más de un significado, ¿no? Como pasa en tantos otros idiomas. Seguimos con who. Who quiere decir quién, ¿no? La pregunta clásica, who are you? Supónganse que no nos conoce una persona, nos pregunta, ¿sí? Y nosotros le decimos, who are you? ¿Quién eres tú? I am a student, soy un estudiante. O I am the teacher, soy un profesor. O yo puedo decir, por ejemplo, I work here, yo trabajo acá. ¿Sí? Soy un empleado. Todo esto para responder who. También puede haber preguntas como who is your friend, quién es tu amigo, ¿no? Oh, it's him, es él, ¿sí? Y lo señalo. O it's her, es ella, y la señalo, ¿sí? Después tenemos which. Which en realidad es lo mismo que what, pero se usa cuando tenemos una selección de cosas. Y es un caso extraño, por eso les dije que había una que sobraba. Pero para decirlo así, which se usa cuando tenemos una selección de cosas que nosotros podemos elegir, ¿no? En este caso, which one is yours? Y estoy hablando de pens, de lapiceras. Supónganse que viene alguien, me muestra así, ¿no? Que encontró un montón de lapiceras tiradas en el piso y me pregunta, which one is yours? ¿Cuál es la tuya? ¿Sí? Para eso se usaría which. Ojo, no quiere decir que which se use para plural y what únicamente para singular, ¿no? Solamente que which, bueno, es un caso en el que yo, cuando tengo una selección de cosas, puedo utilizarlo, ¿sí? Véanlo como una alternativa. Y bueno, why, que quiere decir por qué, ¿no? Que es la más como complicada. Es más, miren, acá di un pequeño hint del próximo tema que vamos a ver, que es pasado simple, ¿no? Que al decir por qué es la que requiere la respuesta más elaborada porque lo que pide es una razón, ¿no? Why did you eat my sandwich? ¿Por qué te comiste mi sándwich, mi sanguchito? ¿Sí? Ahí lo que yo estoy preguntando es por una razón. Y generalmente con why voy a tener que responder con la palabra because. Because. ¿Sí? Va a aparecer en pantalla cómo se escribe, ¿no? Y bueno, para resumir, gente, what se pregunta por una cosa, ¿sí? When se pregunta por un tiempo o una fecha. Where por un lugar. How por un sentimiento o un estado. Who por una persona, ¿no? O por alguien, mejor dicho, porque puede ser también utilizado con otro tipo de sujetos. Which, una alternativa a what, recuerden cuando tenemos una selección de cosas. Y why por una razón. Bien, y ya como último anotar, gente, remember que la posición de los question words, ¿sí? es
y lo pusimos en español. Miren, vamos a analizar. Tenemos la pregunta, what is your favorite sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Sí? Yo te lo puedo responder, qué sé yo. My favorite sport is football, ¿no? Entonces, siempre que haya un question word, ¿sí? Estos se escriben primero. ¿Por qué se escriben primero? Porque le dan un sentido a la oración, le dan una orientación hacia dónde yo voy a tener que responder, si con un tiempo, si con un lugar, si con una persona, etc. Y luego otros elementos, como por ejemplo el verbo to be, ¿no? Que es el 2. ¿Qué quiere decir? Cuando tengo un question word, una pregunta interrogativa, justamente se llaman preguntas interrogativas de WH, porque lo primero que voy a poner va a ser uno de la lista que vimos, ¿sí? Para justamente darle un sentido, una orientación a la información que yo quiero tener con esa pregunta. Un qué, un dónde, un cómo, un cuándo, ¿sí? Y acá tenemos una comparativa que les hice con el mismo elemento, ¿no? Que es el deporte, para que vean lo que es una infinidad de respuestas, ¿no? Porque yo acá puedo responder con mi deporte favorito, y deporte sabemos que hay un montón, ¿sí? O una pregunta cerrada o binaria, que es lo próximo que vamos a ver. What is your favorite sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? My favorite sport is football, basketball, tenis, no sé, swimming, ¿sí? Tenemos una variedad inmensa. Que no es lo mismo que si yo pregunto, ¿is football your favorite sport? ¿Es el fútbol tu deporte favorito? ¿Yo eso cómo lo voy a responder, gente? ¿Por sí o por no? Si es mi deporte favorito, respondo que sí. Y si no es mi deporte favorito porque tengo otro, respondo que no. Respuesta cerrada, binaria, sí o no. ¿Sí? Esto es lo próximo que tenemos que ver. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Estaría bueno si pueden, ¿no? Que me comenten si les gusta más este formato. Yo la verdad me siento más cómodo, ¿no? Haciendo así, explicando con pizarra, porque es prácticamente lo que hago todos los días, ¿sí? Porque trabajo todos los días. Así que bueno, les voy a dejar una tareita en el foro, ¿sí? Recuerden que está en la sección de información adicional del video. Lo tenía un poquito abandonado, ya lo voy a empezar a actualizar otra vez. Tengo para actualizar varias tareas y bueno, ya teniendo esto, gente, vamos a poder empezar a explicar otras cosas, ¿no? Como vocabulario, como fonética, que se los prometí. Así que antes de empezar con pasado simple, seguramente empecemos con fonética, hagamos el primer videito de fonética y les deje algo para ir leyendo y practicando. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Un saludo muy grande. Bye bye.